Hola, hola, buenas tardes, si me escuchan, ojalá me estén escuchando, ¿verdad? Si alguien en el chat me escucha, ¿verdad? Déjenmelo saber. Hola, buenas tardes a todos los que están en el chat. ¿Sí me escuchan? Anaquín García Vélez, ¿sí me escucha, brother? Perfecto, perfecto. Pues buenas tardes, soy Héctor Vera, ¿verdad? Ex ministro de la secta mafia La Luz del Mundo, ¿verdad? Fui pastor de oficio por 23 años en la secta mafia La Luz del Mundo. No estoy orgulloso de ello, ¿verdad? Para mí es una vergüenza, ¿verdad? Que haya estado 23 años en la secta mafia La Luz del Mundo. Más sin embargo, doy mi nombre, doy la cara porque, ¿verdad? Queremos que todo mundo conozca qué es la luz del mundo, cómo se desarrolla esta secta. Y en esta tarde tenemos un invitado especial, nuestro amigo y hermano Carlos Arciniega, ¿verdad? Que nos va a hablar acerca de la historia de la secta La Luz del Mundo. Fui diácono de la secta, yo bautizaba, presentaba, ¿verdad? Tenía muchas funciones dentro de la organización religiosa, ¿verdad? Que tiene por nombre La Luz del Mundo, que más que luz son tinieblas. En esta tarde, ¿verdad? Me contactó mi amigo Carlos, ¿verdad? Ya nos habíamos puesto antes, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Se le dé lectura a algunos puntos importantes, ¿verdad? Porque la historia de la secta La Luz del Mundo está muy, unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero vamos a platicar en esta tarde un momento. Le voy a dar la bienvenida a mi amigo Carlos Arciniega. Bienvenido, mi hermano, este es su canal. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, clarito, clarito, brother. Ok, qué bien, Héctor. Bueno, es muy importante, más que nada, voy a iniciar un poquito con el inicio de lo que es el origen de la fe del señor Eusebio. Yo creo que la historia a grandes rasgos, pues él nació en 1896 en Colotal, Jalisco, eso ya lo sabemos todos. Sí. Estudió sus estudios primarios en Tlaltenango, Zacatecas, termina sus estudios, a los 14 años se enlista en el ejército bajo las órdenes del general Marcelino García Barragán. Lo más interesante de esta historia, pues más que nada es que se conozca el origen real de lo que es la Iglesia La Luz del Mundo. Ellos provienen desde Agapito Soto. O sea, voy a contar un poco de cómo Agapito Soto evangeliza a los famosos. En la historia de la, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús los llaman los profetas chamagosos, de ahí salió que el pastor Gamaliel los estuviera llamando así también. Entonces, les voy a platicar sobre estos dos profetas. Estos dos personajes influyeron en la formación de grupos, estamos hablando de Saulo y Silas, influyeron en la formación de grupos que más tarde llegaron a integrarse a la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual IS. Los verdaderos nombres son Antonio Muñoz y Francisco Flores. El primero es originario de Zacatecas y el segundo de Nombre de Dios Durango. Ambos eran de denominación católica de buena posición económica que unidos por la amistad decidieron realizar un viaje de negocios a Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, donde tuvieron oportunidad de escuchar a un predicador que respondía al nombre de Agapito Soto de la Iglesia de la Fe en Cristo. La doctrina expuesta por este predicador hizo mella en Antonio Muñoz y Francisco Flores, los cuales recibieron el mensaje renunciando a su antigua religión y bienes materiales y fueron bautizados por este varón a mediados de 1924. Pocos días después, para que ellos aprendieran, pocos días después lo suficientes para que ellos aprendieran de su padre en la fe algo de doctrina y también los vicios de este predicador como sueños, visiones y revelaciones que fueron autorizados por él para predicar donde fueran pasando, llegar, llegar a Villa de Dios y de allí
Se dedicaron a evangelizar a sus habitantes e incluso se atrevieron a interrumpir la celebración de una misa en la parroquia del pueblo, logrando con ello una gran arremetida de los católicos, pues con grande violencia los expulsaron del referido templo. De ahí, dejando las provisiones que había en la tienda de Silas en manos de los pobres y salir con rumbo a Torreón. Los vecinos, quienes aún recuerdan a tan legendarios personajes que se habían vuelto locos habiéndose dejado crecer el pelo y la barba, se habían ido a pie por la carretera de los Albores en los albores de agosto de 1924. Algunos habitantes de la ciudad de Torreón, Coahuila, vieron llegar a estos dos personajes de raro aspecto, uno de pelo liso, algo más bajo de los hombros y barba larga, el otro ondulado y grande, la cabeza también de barba grande y abundante, y otro de pelo ondulado, abultándole grandemente la cabeza. Sus vestidos, aunque sucios, incluían sacos de buen vestir, su calzado de pelo lacio, botas tipo militar, y el de pelo ondulado, simples guaraches. El aspecto de ambos causaba extrañeza y cierto respeto. Su forma, su forma de hablar llamaba la atención de los habitantes de la ciudad. Se proclamaban profetas de Dios, y sus argumentos doctrinales eran la sanidad, el ungimiento con aceite y el don de lenguas y el descalzamiento, entre otros. Además, enseñaban que todo aquel que fuese convertido debía adoptar un nuevo nombre bíblico que le revelara el Señor, y todos debían agruparse en un solo pueblo, viviendo en comunidades exclusivamente cristianas. Yo pienso que de ahí viene el hecho de que Eusebio se cambió el nombre Sí. por el bautismo, y el hecho de las comunidades exclusivamente cristianas es la idea de la hermosa provincia, viviendo juntos como hermanos, juntar los sueldos el fin de semana y nombrar comisiones para comprar víveres, y no decir esto es mío, o todas las cosas serían de todos y para todos. El medio evangélico de 1924 da razón de la presencia de estos hombres en Torreón y de cómo lograron hacer una membresía considerable. Eh, de la ciudad de Torreón pasaron a San Pedro de las Colonias, Coahuila. Fue ahí donde evangelizaron a Eusebio Joaquín González, quien años más tarde fundara la Iglesia Cristiana Espiritual La Luz del Mundo en su tercer bautismo por Lino Figueroa el 27 de julio de 1938. En el año de 1925, siendo un fiel seguidor de estos profetas, y fue en presencia de Francisco Borrego, Catalino Ortiz, Alfonso Esquedas, que Saulo bautizó a Eusebio con el nombre de Aarón Joaquín, segundo bautismo, el primero fue el católico. Eusebio, después de ser bautizado en 1925, recibió un nuevo nombre en presencia de la congregación. Saulo, hablando en voz alta, exclamó: no se llamará más tu nombre Eusebio, sino que Aarón será tu nombre. El argumento para cambiarles de nombre era que el que antes tenían se les había dado conforme a la bestia. Desde entonces Eusebio estuvo con ellos, ayudando a Saulo y Silas en lo que necesitaran. También allí en San Pedro de las Colonias se unió a ellos Catarino Ramos, que más tarde se hiciera llamar Amado Barnabás. Ya presenta el libro una lista de personas que se cambiaron el nombre. No los voy a mencionar para no cansarlos tanto. Solamente quiero decir que estos personajes, Saulo y Silas, después hicieron también el invento de que Saulo les decía a los esposos que por revelación de Dios debía de cohabitar con las mujeres de estos, y estos lograba esto sin objeción de parte de los esposos de estas mujeres. Eh, a, Después de que un joven se le puso al brinco a Saulo porque quería Saulo que su hermana de nombre Febe se acostara también con él, se empezó a disgregar el grupo, y la historia de ellos menciona que murieron, uno murió de una enfermedad, y después, el asunto es que los dos murieron antes de 1935. Esto lo menciono porque La Luz del Mundo menciona que en 1938 Eusebio Joaquín fue a hablar con ellos, cosa que obviamente no es cierto.
La iglesia, la historia de la luz del mundo, el libro que se llama Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, menciona que Eusebio y Elisa continuaron asistiendo a esta congregación religiosa. Estamos hablando de la Iglesia Cristiana Espiritual, que después se llamó Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Y el Señor dice, continuaron asistiendo a esta congregación religiosa a la que su esposa, por disponer de más tiempo, acudía con frecuencia. Y el Señor manifestó sus bendiciones con ella, dándole la promesa y el sello del Espíritu Santo. Esto fue en 1925. Estamos hablando de que esta es la propia historia ya de la luz del mundo. Lo anterior fue del libro de la Yese. Es el del libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que es el primer libro que se escribió de la luz del mundo y que ahora la luz del mundo desconoce. Entonces, les repito que este libro de historia de la luz del mundo menciona que Elisa recibió el sello del Espíritu Santo en 1925 y continúa el libro diciendo, estamos hablando de la página 16 y 17 del libro que estás poniendo en pantalla ahorita. Página 16 y 17 dice, continuaron asistiendo a esta congregación religiosa a la que su esposa, por disponer de más tiempo, acudía con frecuencia y el Señor manifestó sus bendiciones en ella, dándole la promesa del sello del Espíritu Santo que será derramado sobre toda carne. Por el poco conocimiento que tenía sobre cómo se debía demandar este don celestial e ignorar qué señales se presentarían, en su sencillez rogó a nuestro Señor se lo aclarara y además suplicó, Señor, si las manifestaciones que tiene mi esposa son de parte tuya, yo quiero sentir lo mismo. En busca de esta comunión espiritual, procuraba la soledad, se iba a un lugar apartado detrás de unos machuelos y matorrales que había cerca del cuartel, y ahí se postraba en súplica y humilde oración. Mas por la falta de preparación espiritual, al estar glorificando al Señor, cuando sentía que su boca se endurecía, callaba sin esforzarse por seguir glorificando, y la bendición se terminaba. Entonces, volviendo a las costumbres paganas del viejo hombre, maldecía, creyendo que aquello que le ocurría era una presencia de un mal espíritu. O sea, Eusebio Joaquín maldecía al Espíritu Santo porque no sabía que era el Espíritu Santo, según la historia del mismo Aarón Joaquín. Por lo que, queriendo ahuyentarlo, lo imprecaba con maldiciones para que lo dejara en libertad de seguir pidiendo las promesas. Cuando ya guardaba silencio, se presentaba de nuevo la bendición que él desconocía y nuevamente volvía a sentirse invadido por un fuego que debía ser celestial, porque era una emoción desconocida pero sublime. Por ese tiempo en el que estaba demandando la promesa del Espíritu Santo, llegó de visita a la iglesia de Torreón el hermano Leandro García, pastor de la iglesia de Matamoros, Coahuila. Aunque este era comerciante, dedicaba tiempo para consagrarse a Dios y llevar una vida más espiritual, por lo que le impuso las manos a Eusebio en oración para librarlo de aquella lucha intensa. De inmediato recibió la prenda del Espíritu Santo y, fortalecido con ese don, continuó soportando los sarcasmos de sus compañeros de trabajo. La fuente de esto que acabo de leer es La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, páginas 16 y 17. Eso es lo que narra la historia del que el mismo Eusebio contó. Entonces, ya después de estos eventos, Eusebio se dirige a Monterrey, está viviendo con los chamagosos, ahí es donde supuestamente recibió la revelación de que tu nombre será Aarón y todo eso. Después de estar en Monterrey con ellos, la historia narra que, a ver, esta página, fue en ese mismo año cuando decidió separarse para hacer un viaje hacia Guadalajara. Obviamente, esto ya es de la historia de la IES, no dice que, no, la historia que leí del libro que estás presentando en pantalla, dice que se fue hacia Tampico, y aquí la historia de la IES confirma que efectivamente sucedió así. Dice, fuentes fidedignas relatan de la llegada de Eusebio a Tampico como en los meses de octubre y noviembre de ese 1926. Y estuvo en mi casa hospedado por unos cuantos días juntamente con su mujer y una muchacha que iba con ellos, la cual se llamaba María Jasso.
De ahí pasó a la colonia Morelos y estuvo en casa del hermano Cesario Zavala pocos días. Lo primero que hizo fue visitar la casa de oración de la Iglesia Cristiana Espiritual del Golfo, la cual pastoreaba Catarino Ramos, el mismo que se hacía llamar Amado Barnabás y que conocía muy bien a Eusebio. En esa primera vez que estuvo en la casa de oración, habiendo llegado la hora en que se encontraba reunida la congregación en la puerta del templo, Eusebio, este es un evento que ocurrió cuando Eusebio llegó a Tampico, dice la historia de la IS, que se puso en la puerta del templo de rodillas y así avanzó. ¿Has visto como cuando los católicos entran a la Basílica de Guadalupe de rodillas desde la entrada Sí, hasta el sí, altar, ¿no? Bueno, como una así narra, penitencia. exactamente, así fue como entró Eusebio hasta el altar, Ajá. actuación que no agradó a Catarino, el cual sin hacerle caso prosiguió con el culto. Eusebio se sintió menospreciado y dictó con mucha solemnidad una sentencia que decía: derramaré el mar sobre este pueblo perverso por no haber recibido un siervo de Dios. Después de este incidente, salió del puerto de Tampico, pasando por Ciudad Valles, en su paso hacia Guadalajara, donde, según la historia de la Luz del Mundo, llegó el 12 de diciembre de 1926. Ahí se dedicó a combinar el trabajo de evangelismo con el trabajo material para subsistir. Se dice que vendía libros, aunque con muchas dificultades a causa del arraigo católico de la población tapatía. Logró levantar una iglesia en 1931. Esta iglesia llegaba al número de 106 miembros. De esto ya estaba enterado el hermano Francisco Borrego, pues Eusebio sostenía correspondencia con él, ya que los lazos ya que los unían lazos fraternales desde 1924 y 1925, dado que se habían formado juntos cuando convivían en la región lagunera. La región lagunera es toda la zona de Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Lerdo, Durango, San Pedro de las Colonias. A eso se le conoce como región lagunera por quienes no conocían. En una de sus correspondencias, el hermano Borrego invitó a Eusebio para que asistiera a la convención en Torreón para incorporar oficialmente la obra bueno, aquí dice la iglesia, pero otras fuentes dicen que es lo que era la obrita de Guadalajara, al Consejo Mexicano. Fue así como se le encuentra en Torreón leyendo el informe que da de sus actividades evangelísticas durante la primera sesión de la Convención General del Consejo de la Fe Apostólica celebrada en Torreón, Coahuila. Esto es muy importante porque hasta antes de lo que voy a mencionar, Eusebio no tenía ningún puesto ministerial oficial, no era ministro. Dice aquí, el 15 de agosto de 1931, en donde Eusebio incorpora la Iglesia Cristiana Espiritual de Guadalajara al Consejo de la Fe Apostólica, dando el siguiente informe: bautismos 106, nacimientos 10, matrimonios 3, defunciones 3, expulsados 16, total de niños 50, adultos 90. Con esta información queda registrado él como pastor de la misma, a la vez que da a conocer el cuerpo administrativo de dicha iglesia presentándolos como candidatos para el ministerio de ancianos. Ellos fueron los hermanos Jesús Chávez y Rodolfo Garibay. Durante la estancia de Eusebio Joaquín en Torreón, se hospedó en casa del hermano David Albas Cisneros. Bueno, de ahí me voy a brincar un poquito porque no es tan relevante esto. Dice, aparte, los apoyados brincaron. Tanto el cuerpo ministerial como la iglesia allí reunida se llenaron de alegría al saber que había un numeroso grupo de creyentes de la Iglesia Cristiana Espiritual en la Perla Tapatía. O sea, Eusebio levantó en 1931 la obra para la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual en Guadalajara. Y Eusebio fue nombrado encargado de esa obra, de esa iglesia de Guadalajara, pero de la IS. Sigue diciendo, y ante esta congregación un hombre valiente y esforzado en la propagación del Evangelio, junto con su distinguida esposa Elisa Flores.
Halló en la convención de Torreón motivo para alabar a Dios, y no solo los ministros, sino también la congregación. Guadalajara era bendecida por medio de Eusebio Joaquín, nombre con el que quedó registrado en aquella convención. No quedó registrado como Aarón, todavía no, no se llamaba Aarón, quedó registrado como Eusebio Joaquín, como pastor de la IS el 15 de agosto de 1931. Sin embargo, la historia registra la triste situación de la iglesia de aquella ciudad, ya que sin ser mandamiento de Cristo y apóstoles el prohibir los instrumentos musicales, ni el de aceptar sueños y revelaciones, esa iglesia tomó el camino que chocaba frontalmente con el marco doctrinal definido por el Consejo de la Fe Apostólica, que era el cuerpo dirigente de la iglesia cristiana espiritual. Eusebio no se sujetó al consejo de lo que los ministros le entregaron en el nombre del Señor, ni aún conociendo perfectamente la doctrina cristiana. Cuando recibió la visita del hermano Borrego, lo presentó ante la congregación como su padre en el Evangelio, aunque al parecer en esa ocasión la iglesia recibió la predicación del hermano Borrego. Eusebio repudió toda dirección del Consejo de la Fe Apostólica. La constancia de tal acontecimiento quedó registrada en el informe que rinde Francisco Borrego de su viaje y entrevista con Eusebio Joaquín en Guadalajara, Jalisco, llevada a cabo el 15 y 16 de octubre de 1936, presentado en la convención celebrada en la ciudad de San Luis Potosí, celebrada el mes de septiembre de 1937. O sea, en esa convención expulsan a Eusebio Joaquín y a todo el grupo de Guadalajara, no solamente a Eusebio, sino a toda la iglesia de Guadalajara, los expulsaron de la IS. Entonces termina el relato de la IS sobre Eusebio Joaquín diciendo: la vida de Eusebio Joaquín continúa su curso convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Entonces, la IS solamente narra de Eusebio lo que, lo que le consta. O sea, lo expulsan de la IS en 1937 y la IS, lo último que conoce de Eusebio es que Eusebio funda una nueva iglesia en la capital tapatía. Se los vuelvo a repetir, dice: la vida de Eusebio continúa su curso convirtiéndose en el máximo dirigente de una nueva organización evangélica con sede en la capital tapatía. Su vida terminó el 9 de junio de 1964. Entonces, eso lo narra la historia de la Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual, que en esos tiempos solamente se llamaba Iglesia Cristiana Espiritual. No son dos iglesias, es la misma, solamente que cambió de nombre. Ahora les voy a leer un fragmento de la Iglesia del Buen Pastor, del esbozo histórico del Buen Pastor. Esto lo narra el hermano José María. Dice: por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la Iglesia Cristiana Espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisores de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma, pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, había ya, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico, y aunque mucho discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las Sagradas Escrituras. Esto, el hermano que escribe en ese esbozo histórico de la iglesia del Buen Pastor, no está hablando mal de Eusebio, al contrario, habla bien, pero confirma que es una separación de la IS, la luz del mundo. El nuevo nombre de la iglesia, esto es a la página 6, voy a pasar a la página 7. El hermano Aarón, después de haber quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro, y después de presentar sus ponencias,
llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Y es por eso que por ahí hay algunas actas que presentó el pastor Gamaliel y que anduvieron circulando, donde el membrete de la iglesia era Iglesia Cristiana Espiritual, la luz del mundo. Entonces, después de ahí, pues ya se procede al bautismo de Eusebio, solamente que la historia de la luz del mundo narra el cuento de que Eusebio en su segundo bautismo, que fue el de Saulo y Silas, estuvo mal bautizado y que ellos bautizaban en secreto la fórmula trinitaria, cosa que no es cierto por lo que leí anteriormente. Eh, Eusebio nunca tuvo contacto con gente trinitaria. Los chamagosos fueron trinitarios cuando eran católicos, pero cuando se convirtieron a la nueva doctrina, ya fueron totalmente cristocéntricos, entonces ellos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Aquí eso es una mentira, así como también es mentira el hecho de que Eusebio los haya encontrado en 1938, porque la historia de la IS y otras historias dicen que murieron antes de 1935. Les voy a leer solamente lo que es el tercer bautismo de Eusebio, que esto ya es de la propia historia de Eusebio, que es la luz del mundo, breve historia de la restauración, de ese libro de Chávez. Exactamente ahí, lo que está en esa hoja, lo subrayé, dice, escogió pues el hermano Aarón a Lino Figueroa para que lo bautizara, a él y a la hermana Elisa, y enseguida a su familia. De inmediato él bautizó a todo el cuerpo ministerial, y así ya hubo pastores que bautizaran a toda la iglesia, lo cual aceptó con agrado. Cuando el siervo de Dios explicó estas cosas, los invitó a obedecer, dejándolos en libertad de aceptar según su conciencia, fe y entendimiento. Este bautismo se efectuó el 27 de julio de 1938 en la casa de oración de la calle 46. Es el tercer bautismo del señor Eusebio Joaquín, porque el primer bautismo es el bautismo católico, el segundo bautismo es el que le administraron los señores Saulo y Silas, y el cuarto bautismo, perdón, el tercer bautismo es este que le administró Lino Figueroa. La versión de la luz del mundo, que es el libro que estamos viendo ahorita, es breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, comprueba que la iglesia materialmente inició en 1938, porque en 1939 se construyó el primer templo de la luz del mundo, y eso está en la página 92 del libro La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana, que se dice que es ¿cómo se llama? Lo que está escrito en ese libro, Eusebio Joaquín se lo dictó a Chávez y Herrera. Dice, el hermano Aarón consagra el primer templo de la luz del mundo. En 1939 se construyó la casa de oración de la calle 12 de octubre, número 824, y en la Santa Cena que se celebrara el 31 de diciembre, el apóstol de Dios la consagró al Señor. La última Santa Cena que se conmemoró en este lugar se verificó el 31 de diciembre de 1940. Las siguientes se efectuaron en el templo sede de la hermosa provincia. Y aquí ya vamos a entrar un poquito a lo que es la situación de 1942, porque ya después se brinca hasta ahí la historia, la historia de la luz del mundo. Estamos leyendo la propia historia de ellos, que es la luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. 1942 fue un año de pruebas y adversidades que la iglesia sufriera, pues un grupo de inconformes lograron llevar consigo aproximadamente 250 almas de la iglesia de México, de Cuautla, de Cuernavaca, de Ciudad Madero y de San Pedro Toltepec. Estos, instigados por un grupo de colaboradores que habiendo sido distinguidos con el ministerio, se corrompieron, causando tristeza a toda la iglesia
que veía cómo haciendo gala de ingratitud estos hombres réprobos y falsos, abandonados por Dios, hacían su división definitiva los días 23 al 28 de agosto, manifestándose de esta manera también aquellos que desde el principio estaban para ser desechados por Dios. O sea, desde allí empezaban ellos a ofender ya a la gente y a tratarlos de falsos. Sí. Ellos, fíjate, aquí lo que me llama, voy a brincarme a la página en 93, después te mando por WhatsApp el libro, si no lo tienes, creo que ya te lo envié, y todos los libros que he leído te los mando por WhatsApp. Perfecto, brother, sí, mándamelos. Y ya tú se los envías a quien te los solicite. Sí. Dice, siguiendo el camino de Caín, religiosos, pero según su propia voluntad, sirviendo a Dios a su modo y volteándose en contra del hermano y aún su padre, cayendo en el error de Balaam por ganancia deshonesta y perecieron en la contradicción de Core. Viste, por aquí estaba no creo que no, a ver, bueno, me voy hicieron ellos la comparación de cuando hubo un problema en el tiempo de Moisés. Dice, negando así la autoridad del apóstol, quisieron usurpar un lugar dado por Dios, lo cual no es posible según el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Ninguno toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios como Aarón. Mucho tiempo, y Dios, al igual que en aquellos tiempos del profeta Samuel, desechó a aquellos que el profeta había creído eran los ungidos, escogiéndolos así desde un principio, había designado para este fin. Al fin debía ser apóstol de Jesucristo como Aarón. Ellos en un tiempo quisieron comparar a Eusebio Joaquín con el hermano de Moisés. ¿Sí me entiendes cómo está la Sí. situación ahí? Bueno, ahora voy a darles lectura como ya estamos en 1942, que fue cuando se hizo la separación, lo que les acabo de poner es la versión de La Luz del Mundo. Ahora les voy a leer la versión del esbozo histórico del Buen Pastor, página 16. Dice, por esta época, gracias a la actividad evangelizadora de nuestros hermanos, creció tanto nuestra iglesia, hablando concretamente y en especial de la iglesia de Vallejo. Estamos hablando de que la iglesia del Buen Pastor todavía está narrando ahí cuando fue el crecimiento, pero de la iglesia evangélica cristiana espiritual a la que ellos pertenecían. Dice, de manera que ya no cabían en los templos. Estos acontecimientos serían por el año de 1942. En ese mismo año, cuando en puntos doctrinales empezamos a escuchar que vendrían falsos profetas y falsos doctores, y de estos saldrían de su mismo pueblo, por eso nos exhortaban para que estuviéramos apercibidos y alertas y que oráramos mucho. Esta clase de enseñanza la escuchamos aproximadamente por 2 meses. Estuve escuchando el testimonio de la señora Elisama Sosa y el testimonio de la hermana, de la esposa del pastor Ana Mari, ¿cómo se llama? Bueno, que Eusebio Joaquín se hacía acompañar de mujeres desde aquel tiempo. Entonces, dice, este es otro redactor, no es en el mismo libro, pero eso es el testimonio de otro pastor. Dice, y aconteció que nuestra hermana Teresa, esposa de nuestro pastor y hermano José María, llegó de Guadalajara y le platicó a su marido que Joaquín Aarón, obispo gobernante, si observa no lo llamaban apóstol, de nuestro movimiento por aquel tiempo se le había festejado su cumpleaños con muchos regalos, que se le habían cantado cantos en su honor, no obstante que nuestra doctrina dice cantar alegres a Dios y no al hombre, así como también no acepta la idolatría hacia los mortales. De los cantos que se cantaron fueron 569, 570, 566, 561 de los himnarios que utilizan los denominados de la Luz del Mundo. No sé si más o menos hasta ahí van más o menos captando cómo va la situación. Al enterarse, o sea, se hace la revuelta y empiezan a
a hacer ya una rebelión y a ponerse en desacuerdo con Aarón, porque Aarón hizo la primera Santa Cena hidrolática. Bueno, la primera Santa Cena la hizo en su cumpleaños en 1941, en agosto de 1941, y el 14 de agosto de 1942 ya la hizo totalmente idolátrica hacia él. Dice la página 18, casi al final de ese mismo libro: al enterarse Joaquín Aarón del acontecimiento que causó aquí en la Ciudad de México, entre todos nosotros, la celebración de su cumpleaños, y que no estábamos de acuerdo, le mandó decir al hermano José María de su próxima visita. Esta fue el 26 de agosto de 1942 y que llegaría en tren por la noche. Así como los siervos de Dios se apresuraron a encontrarlos en la estación de lechería, solo con el fin de que no fueran a dañar a algunos miembros de la iglesia, sino que primero tuvieran una reunión entre ellos para tratar de arreglar las diferencias. Llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche, estamos hablando del 26 de agosto de 1942. Dice, este hermano, dice, llegaron al templo de Vallejo aproximadamente a las 11 o 12 de la noche. Este hermano vivía en el templo y esa noche, al estar durmiendo, desperté, al escuchar voces, me levanté y acudí al templo y me di cuenta que era Joaquín Aarón y su comitiva. Aquí hay algo importante, la mayoría puras mujeres que lo rodeaban, y por otra parte estaba el siervo de Dios, José María, y hermanos que lo acompañaban. Poco después dio inicio a la reunión. Principió Aarón manifestando que sabía que existía descontento en la iglesia por causa de ciertos acontecimientos ocurridos en Guadalajara en cuanto a la celebración de su cumpleaños. Y contestaron los hermanos, sí, así es, no estamos de acuerdo. E intervino el hermano José diciendo, hermanos, sentimos que esta no es la doctrina que usted nos ha enseñado. Hemos reconocido que esta es de Dios porque está basada en las Santas Escrituras, prosiguió diciendo, y no queremos esa clase de festejos, ni que vuelva a repetirse lo ocurrido en Guadalajara. Y si usted los quita, no habrá problema, y seguiremos trabajando en la obra de Cristo. Al oír esto, Joaquín Aarón pregunta, a ver tú, Marcelino Vargas, tú, Vicente Martínez, Lino Figueroa, hermano Domingo Vega, ¿qué dicen a todo esto? Contestan, estamos de acuerdo con el hermano José María en cuanto a lo reclamado, porque es lo mismo que pedimos nosotros. Al oír esta contestación, Joaquín Aarón se puso muy pensativo y titubeante. Esta es la página 19 de este libro. Vamos a la página 20. Eusebio Joaquín les dice, las justas razones de los hermanos y que quitaran todo aquello que no estaba conforme a la palabra de Dios. Presintiendo lo mismo las mujeres que lo acompañaban, y antes de que dijera nada se quedó y pensando de pronto se escuchó decir, o sea, las mujeres le dijeron a Aarón, no hermano, interviniendo una de ellas, no acepte, no permita esto, porque usted perderá su autoridad, y cuando usted pretenda implantar alguna cosa con estos, refiriéndose al hermano José y a los hermanos que lo apoyaban, no le van a obedecer, te van a rebelar. Y así transcurrieron pocos minutos, Aarón enseguida pensativo, y las mujeres seguían insistiendo que no aceptara. Después de rato contestó, no quito nada. Y los hermanos que estaban con el hermano Aarón dijeron, no estamos de acuerdo. Y horas después, cuando los hermanos se presentaron a la oración de bueno, ya sigue ahí, de que ya no aceptó, al enterarse, a ver, me voy a brincar. Bueno, después ya Eusebio se regresa a Guadalajara, ya fue el 27 de agosto, que queda definitivamente las 7 iglesias que formaron el Buen Pastor separadas de la luz del mundo. Otra narrativa que hace este mismo personaje ya es respecto a Guadalupe Avelar, y es lo que va a dar inicio al bautismo de 1943. Sigue diciendo este hermano, en cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Guadalupe Avelarde. Él ahí pone, ya sabemos que es Lupe Avelar, pero pone Lupe Avelarde. Saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano,
Supe que se habían apartado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor, y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza, y ya que la falta que a cargo traía ya no la soportaba, y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño niño que la acompañaba. Miren, este es mi hijo. Este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, el que se dice siervo de Dios. Sí es. Nosotros quedamos sorprendidos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta de que tenía su mismo color y su misma fisionomía, y ya no tuvimos duda alguna. El niño se llamaba Abel, tendría unos 4 o 5 años. Fue así como nos dimos cuenta del pecado de Aarón. Entonces supimos que lo que nosotros reclamábamos no era nada al compararlo con el pecado de adulterio que él había cometido. Después supimos que seguía cayendo y cometiendo actos fuera de la doctrina, enterándonos que urdió un nuevo bautismo, porque como el hermano que lo había bautizado se quedó con nosotros, que era el hermano Lino Figueroa, cometió un error mayor al bautizarse solo, ya que ni Cristo lo hizo. O sea, que él se sintió mayor que el Señor. En toda la palabra de Dios no encontramos un solo pasaje donde nos cuente que alguien se haya bautizado solo, pues así hasta el mismo Jesucristo no lo hizo, ya que él fue bautizado por Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Así es. Mire, mientras toma un poquito de aire, brother, ¿verdad? Está este comentario yo pienso que es una de la luz del mundo, ¿verdad? Dice, si no existiera la luz del mundo, no tuvieran para tragar, ¿verdad? Son muy comunes las personas de la luz del mundo que no les gusta la verdad, no les gusta la verdad, mas sin embargo, la verdad no peca, pero incomoda. Incomoda bastante. Se está hablando lo que es la historia de la secta mafia La Luz del Mundo, ¿verdad? Una historia que nos contaron. Yo como ministro que fui de la secta, teníamos por mandato de Samuel Joaquín, el padre de Nazón, el criminal que está preso en Chino, California, nos dijo que cada día 14 del mes teníamos que recordar la iglesia. Y se nos llenaba la mente diciendo que un 6 de abril Dios le habló a Aarón Joaquín, que su nombre era Eusebio, pero que Dios se lo cambió. Ese fue el cuento que nos dieron, ¿verdad? En la secta mafia La Luz del Mundo, ¿verdad? Hoy estamos aquí con Carlos Arciniega, ¿verdad? Una persona que está metido en esta causa porque no nos gusta la mentira. La mentira dura mientras la verdad llega. La verdad ha llegado y la secta La Luz del Mundo, ¿verdad? Y le mando saludos a Luz Sánchez, qué bueno que vino, ¿verdad? Qué bueno que nos está escuchando porque, ¿verdad? El oír todo esto al momento, ¿verdad? Se molestan, ¿verdad? Se molestan, no les gusta, más sin embargo, yo le digo a la hermana Luz Sánchez, ¿verdad? Que abra bien su oído, ¿verdad? Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Verdad? Todo lo que ha estado pasando en estos últimos años, en estos 4 años, desde que está en la cárcel, ¿verdad? Desde que detuvieron a Nazón y que en 3 años lo tuvieron preso, ¿verdad? Y todo pintaba que se iba a ir a juicio. Él se declara culpable, hermana Luz Sánchez. Nazón Joaquín, el dirigente de la secta actual, La Luz del Mundo, hoy está preso. Él se declara culpable, ¿verdad? De crímenes gravísimos en contra de menores de edad, ¿verdad? Se le acusaba de muchos cargos, mas sin embargo fue aconsejado por un abogado especial, defensor de pedófilos, ¿verdad? Le fue aconsejado que se declarara culpable porque no tenía de otra, porque yéndose al juicio, el juicio iba a ser devastador. Las Jane Does iban a hablar, de por sí le hablaron bastante en su cara el día de la sentencia, pero si se hubiera ido al juicio Nazón Joaquín,
¿verdad? No tenía escapatoria. Ha quedado Nazón Joaquín, ¿verdad? Ha quedado expuesto ante todo el mundo y eso no lo podemos cambiar. Lo que estamos hablando en este día y escuchando, ¿verdad? La lectura, ¿verdad? De los libros, ¿verdad? De tanto del Buen Pastor como de La Luz del Mundo, ¿verdad? Y otro libro, ¿verdad? Estamos solamente exponiendo la verdad de lo que hablaron los ministros del Buen Pastor, ¿verdad? De la iglesia y de lo que nos cuentan o nos contaron en la secta mafia La Luz del Mundo. Pues bienvenida Luz Sánchez, me da mucho gusto que haya venido, ¿verdad? Yo no tengo por qué agradecerle nada a la secta La Luz del Mundo, ¿verdad? Como su palabra lo está diciendo, si no existiera la luz del mundo, no tuvieran para tragar y lo puso con mayúsculas, ¿verdad? Yo no le debo nada a la luz del mundo, al contrario, ¿verdad? Yo fui un ministro bien trabajador y pongo ¿verdad? De testigo al mismo Gilberto García Granados, a Eva García, la esposa de Samuel. Si viviera el mismo Samuel Joaquín, daría testimonio, ¿verdad? Hablaría de cómo me encontró en Cancún trabajando, ¿verdad? Que me puso de ejemplo para los españoles, para Manolo Ortigas y Juan Francisco Aguilera, ¿verdad? Yo no le debo nada, nada a la luz del mundo. Yo siento que ellos son los que me deben a mí, porque donde quiera que estuve, en Nueva York, en Washington, en Kentucky, en California, en Texas, en Cancún, en Puebla, ahí mismo, ¿verdad? En Atequiza, Jalisco, que me tuvieron 8 meses, ¿verdad? Pueden dar testimonio de todo el trabajo que hizo Héctor Vera. Yo no le debo nada a la luz del mundo. Ese cuento de que se juntaron las estrellas y formaron un hombre, ya nos lo leyó el hermano Carlos Arciniega, ¿verdad? Él fue bautizado, ¿verdad? Y le cambiaron estos chamagosos, ¿verdad? De Saulo y Silas, que pertenecían a la iglesia Iglesia Evangélica Cristiana Espiritual. Ellos le cambiaron el nombre, ¿verdad? Porque Eusebio es un nombre pagano, decían ellos, y le dieron el nombre de Aarón. Ya no será más tu nombre Eusebio, sino será Aarón. Ese cuento de que el 6 de abril Dios le cambió el nombre a Eusebio Joaquín es pura mentira. La mentira necesita muchos puntales, la verdad se sostiene sola. Le invito a la hermana Luz Sánchez y a todos los que nos están escuchando y a los que van a escuchar este programa en diferido, ¿verdad? Busquen su historia, porque el que no conoce su historia, ¿verdad? Está expuesto a volverla a vivir. Adelante, brother Carlos. Tienes por ahí bueno, surgió, no sé si tengas la nota de periódico que una vez te mandé del 1942. Déjame ver si la tengo en la mano, creo que la quité. Tengo que Bueno, quitar muchas fotos cuando hablo. Déjame ver ajá. si la tengo. Si no la tienes, no hay problema. O le doy lectura al resumen del libro de Sectas o Iglesias de Helio Masferrer Can. Oh, sí, sí, adelante, brother. Y No, ya, no la tengo, no la tengo. bueno, si tienes la portada de Helio Masferrer, para que de alguna forma quien lo quiera comprar, pues lo compre, ¿verdad? Pues para que se ¿Cuál instruya. libro es? El que dice Sectas o Iglesias. Sectas o iglesias, a ver, déjame ver. ¿Me lo mandó también hoy temprano? Sí. A ver. Bueno, mientras le doy, mira, dice las páginas 289 a 291, más o menos es un pequeño resumen. Dice: en este ambiente tan poco evangélico apareció el 26 de diciembre de 1942 otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven entenada de su mismo padre, o sea, su hermanastra, Su hermanastra. llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años. Yo aquí le puse una anotación al libro. En realidad la mía tenía 11, no tenía 13 años, porque según el testimonio del hijo de Guadalupe Avelar, y no, más bien del nieto de Guadalupe Avelar, ella dice que él nos comenta que Guadalupe nació en 1924 y su papá, que fue Abel Joaquín Avelar, nació en 1936.
Entonces estamos hablando de que cuando quedó embarazada tenía 11 años por Eusebio. Sí. Ok. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, así dice el libro y así lo voy a leer, aunque en realidad tenía 11, a su casa para adoctrinarla. Pero además de esa meritoria labor, al parecer la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer, Elisa Flores. Fíjate que aquí se repite lo que nos comentaba la hermana que dio el testimonio con Luis Carlos Reyes, que no me acuerdo cómo se, que decía que la señora de Samuel la peinaba y le agarraba las manos mientras Samuel la violaba a ella. Y hay, Marta Mesa. bueno, yo no quería decir el nombre, pero ya lo dijo. Sí. Bueno, y así hay otros testimonios donde Eva participaba para violar a las niñas junto con Samuel. Y en las nuevas versiones de ahora del caso de Nazón, hay muchos testimonios de que estando Eva presente, Nazón violaba a las niñas en presencia de Eva, de Alma. Entonces aquí la nota de este libro de Helio Masferrer, que es un señor muy serio, dice, con acuerdo de su mujer, Elisa Flores. O sea que con acuerdo de su mujer violó a la niña Guadalupe Avelar. Sí, sí, sí. Y quiero resaltar, brother, que el Abel Joaquín Avelar, el hijo bastardo de Aarón Joaquín, ¿verdad? Creó también una iglesia que se conoce como Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Su hijo hoy es el que dirige esta organización, pero es hijo de Abel Joaquín Avelar, ¿verdad? Hijo de Guadalupe Avelar, que como usted está diciendo, tenía 11 años cuando fue violada por Eusebio Joaquín. Adelante, bro. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían y temerosos de que temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Una vez que tuvo el hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. A su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado para levantar un acta. Eh, Esto es un resumen de lo que aparece en la nota, porque el encabezado de la nota que apareció el 26 de diciembre dice, un pastor es acusado ante la justicia. Con engaños ultrajó a una joven y posteriormente amenazó con asesinarla. Entonces, ese es el periódico El Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Sigue diciendo el libro de Helio Masferrer Kant, que se llama Sectas o Iglesias. Eso está en la página 289 a 291. Dice, en marzo del año siguiente, que es 1943, asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, el que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra. Se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia en los fusilamientos. ¿Le sirvió la gobernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para callar las acusaciones en su contra? Aquí quisiera leer un poco algo. Hay un libro en internet que se llama Los inicios de Aarón Joaquín, escrito por David de la Luz. Voy a leer un poquito nada más el resumen de qué relación tuvo Eusebio Joaquín con Marcelino García Barragán, así bien rápido. Adelante, brother. Ok. Tras la toma de Zacatecas por la División del Norte del Ejército Constitucionalista en 1914, Eusebio Joaquín fue reclutado a los 18 años hay unas historias que hablan de que Eusebio nació en 1898. Esto confirma que nació en 1896, porque tenía 18 años en 1914 y murió en 1964 a los 66 años. Nació en 1896. En un principio, por su incapacidad y falta de destreza, le asignaron el trabajo de cadete mandadero de oficina en Sonora. El año 1915, Eusebio se dio de alta en el 33º Batallón y es ascendido a sargento segundo. Allí conoce al que fuera teniente Marcelino García Barragán y al subteniente Alejandro Cuevas Gómez.
bajo las órdenes del maestro normalista y teniente coronel Paulino Navarro, quien enseñaba a los soldados a leer y escribir en sus ratos libres. Es en el estado de Sonora donde Eusebio Joaquín fue expuesto por primera vez a la intolerancia y represión contra católicos e indígenas. El gobernador interino de Sonora, que en ese entonces general Plutarco Elías Calles, que contaba con el apoyo logístico de Estados Unidos, modificó el artículo 36 de la Constitución de Sonora para quitarles los derechos de ciudadanía a quienes no fueran partidarios del ejército, constitucionalista. A las tribus yaqui y tribus mayos ordenó deportarlos a lugares de trabajo en el centro y norte del país. Confiscó el seminario conciliar católico y en marzo de 1916 expulsó a todos los sacerdotes católicos del estado, acusándolos de simpatizar con el movimiento de Pancho Villa y el general Maytorena. El 33 Batallón del Ejército Constitucionalista, en el que militaba Eusebio Joaquín, fue parte de los diferentes contingentes enviados en apoyo del gobernador para reprimir la sublevación del pueblo yaqui. Marcelino García Barragán, con el 33º Batallón, participó en la defensa de la ciudad de Chihuahua, asediada por revolucionarios villistas, por lo que logró el grado de capitán segundo de infantería. De nueva cuenta, el 33 Batallón fue enviado en 1918 a someter al pueblo yaqui, que exigía se le devolvieran sus tierras. Por esas fechas, Eusebio Joaquín González fue asignado en 1918 y 1919 a los límites del estado de Michoacán y Guerrero, después Veracruz, donde Marcelino García Barragán vio nacer a su primera hija. Marcelino García Barragán consiguió el grado de capitán primero y después el grado de mayor de infantería en 1920. Ese mismo año, Marcelino García Barragán contrajo matrimonio en Guadalajara y es enviado por el entonces general Paulino Navarro al colegio militar, mientras que Eusebio, ahí fue donde se separaron en 1920, de 1915 a 1920 anduvieron juntos, mientras que Eusebio Joaquín lo envió a Ciudad Juárez a laborar como celador en las corruptas aduanas del norte de México. La corrupción era tal que llamó la atención del presidente electo Álvaro Obregón, refiriéndose a la corrupción con la famosa frase: ¿quién aguanta un cañonazo de 50,000 pesos? En esa época se formaron movimientos políticos que probablemente influenciaron a Eusebio Joaquín González, entre ellos las alianzas entre bolcheviques mexicanos evangélicos y el propio gobierno, fomentando la difamación, privación de libertades y agresión contra los católicos. A tal grado llegó la propaganda anticatólica que se invadían templos para colgar banderas comunistas en ellos, asesinatos de católicos sindicalistas y actos de terrorismo en 1921, con bombas inclusive en la Basílica de Guadalupe y en la Casa del Prelado de Guadalajara y en la Ciudad de México. Todo eso andaba haciendo don Chevito antes de ser evangelizado. En 1943, Eusebio Joaquín fue encarcelado con un expediente criminal de 54 páginas con acusaciones tan graves como asesinato y violación de menores. ¿Te acuerdas que Nazón dijo que Eusebio fue encarcelado, ah? Sí, lo dijo. Ok, bueno. Estando en los separos de la policía, esto ocurrió ya en 1943, ¿eh? Sí. Estando en los separos de la policía, uno de los comandantes reconoció a Eusebio Joaquín como excompañero del reciente electo gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. Se ordenó destruir el expediente, liberar a Eusebio y fue invitado a comer con el gobernador. Literalmente Eusebio recibió el poder, pero no divino, sino terrenal, bajo el protectorado y carta blanca del gobernador. Eusebio Joaquín González restauró la Iglesia Cristiana Espiritual Evangélica de Guadalajara el 18 de julio de 1943, al bautizarse solito. Este fue su cuarto bautismo y pasó a formar parte del corporativismo del revolucionario del partido del PRI. Entonces, sí, después continuó con lo que dice ese mismo libro, dice, en ese año, el 18 de julio de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Acto seguido, invitó a sus seguidores a que en un acto de humildad recibieran el nuevo bautismo otorgado por él, acto simbólico de deslinde en el que Aarón se legitima y en el que dice, en el que resigna el post factum
haciendo mediar a Dios, una pugna que había configurado a partir de asuntos demasiado humanos, en los cuales la concupiscencia campeaba por los fueros. O sea, estamos hablando de que Eusebio, aparte de que se fue Lino Figueroa, invalidó el bautismo que había recibido de Lino Figueroa, y fue cuando se bautizó a sí mismo. ¿Cómo estamos de tiempo, Héctor? Para leer ya lo último, que sería lo del bautismo revelado. Adelante, brother, adelante, sí. Ok, estamos hablando del libro, ahora otra vez del libro Breve Historia de la Restauración de la Primitiva Iglesia Cristiana, que es libro escrito por la misma Luz del Mundo. Los efectos de ese bautismo, aquí voy a hablar de los efectos porque es el otro, Héctor, el Breve Historia de la Restauración. Ok, Ese mero. Bueno, ok. Hay la versión de René Rentería, que dice que Eusebio se supo que era apóstol hasta el 18 de julio de 1943. Y otras versiones de la misma Iglesia de la Luz del Mundo dicen que la Iglesia tiene su fundamento en el bautismo, por lo tanto, si el bautismo no es válido, no hay Iglesia. Entonces, esto indica que oficialmente la Iglesia de la Luz del Mundo inició el 18 de julio de 1943. Eso es lo que dice la historia antigua, que ahora cambiaron, y ellos dicen que iniciaron en 1926. Sí. Ese mismo 1943 da inicio la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Ok, voy a dar lectura a la página, a las páginas 94, 95, 96, obviamente una parte de la 94, la 95 completa y una parte de la 96. Perfecto. Dice, el bautismo revelado. Aproximadamente al finalizar el primer tercio de 1943, estando el hermano Aarón durmiendo en su lecho, oyó una voz que le decía: la hora es, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando mi nombre. Haciendo historia sobre este mensaje que se narra a continuación, recordamos que en esta etapa la iglesia se encontraba en continua oración al Señor, manifestándose diferentes sueños en distintos lugares donde ya estaba la iglesia del Señor. Bueno, no estaba sin estar restaurada, ¿va? Tampico, Veracruz, México, Tepic. Eran sueños referentes a bautismos, lo cual a ellos les causaba asombro, pues se decían unos a otros: ¿por qué será si ya todos estamos bautizados? Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Fíjate cómo ellos mismos en su misma historia lo relatan. Sí. Esto sucedió poco después de la rebelión de 1942. Con incertidumbre por estas declaraciones de Dios, contaban a sus compañeros los sueños que Dios les daba, hasta por fin llegándose el tiempo dispuesto por Dios a su siervo, conforme a Amós capítulo 3 versículo 7, porque nada hará el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Fue en las primeras horas de un día bendito de ese año de 1942 que Dios quiso de nuevo volver a comunicarse para hacer conocer su voluntad en la tierra, descubriendo la base en que afirmaría la roca, que es Cristo, en esta lluvia tardía, por lo cual en una visión maravillosa le vuelve a hablar al hombre que él había escogido, y en prueba de su manifestación le da el texto del libro de los Hechos capítulo 22 versículo 16, con la diferencia de que Dios le manifestó en arcano oculto. La hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo. El hermano Aarón comunicó a su iglesia su deseo de que se hiciera oración durante una semana, y transcurridos esos días llamó a los pastores delante de la iglesia de Guadalajara y les preguntó: ¿a usted, hermano, qué es lo que Dios le dio por respuesta a su oración y ayuno? Hable todo lo que Dios le dio. Comenzó el primero dando testimonio con cierto asombro de un nuevo bautismo. Por fin todos dieron su testimonio. El hermano Aarón, al oír al último, le dio gloria a Dios y llorando dijo en alta voz: mi petición ha sido escuchada. Le pedí al Señor que lo que a mí me dio, se lo diera a toda la iglesia para mayor testimonio de que este paso es de Dios. Les voy a repetir lo que Dios le dijo: la hora es de la restauración de la primitiva iglesia de Cristo.
y comenzó a explicar cómo Dios le habló para que se bautizara, lo cual él mismo hizo el domingo 18 de julio de 1943. Se sumergió en las aguas bautismales el siervo de Dios, siendo las 12 horas del día. Asistieron al siervo de Dios en su bautismo los hermanos José Garibay y Julián Zamora. Enseguida bautizó a su familia y algunos ministros más, quienes llenando los requisitos quedaron autorizados para efectuar a su vez el bautismo de la demás iglesia. Como antecedente al respecto, una hermana llamada Petra le contó al hermano José Garibay su sueño en donde la volvían a bautizar, siendo reprendida por ello, pues se soñaba ataviada con un vestido nuevo con el que se metía al mar. En Tepic, en el quinto día de la consagración ordenada por Dios, el hermano Felipe Reyes, que a la razón vivía en ese lugar y que era invidente, tuvo una visión espiritual donde veía al hermano Aarón rodeado de toda la iglesia, que caminaba por una vereda y que llegaba a la orilla de un barranco no muy profundo en el que corría un río muy ancho y hondo. Más como la iglesia se quedaba parada al borde del barranco, el hermano Aarón los exhortaba a pasar al otro lado del río. Bajaron, y al llegar a la orilla, él volvió a pasar el río e invitó a seguir su ejemplo. Saliendo hasta la orilla opuesta, continuaron su camino. En la Santa Cena siguiente, al llegar las iglesias, se les hizo la pregunta sobre las manifestaciones de Dios y estando todo confirmado, el cuerpo ministerial fue bautizado el 13 de agosto de 1943. Toda la iglesia que había venido a la Santa Cena siguió el ejemplo del siervo de Dios y sus pastores. Y así es como termina ese libro que tenemos en pantalla, que es La luz del mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Ese libro se dice que fue, pues ahora sí que es el testimonio de Eusebio Joaquín. Alguien habla de que es una hagiografía. Lo escribieron dos hermanos, uno que se apellida Chávez y otro Herrera. Entonces, más o menos es lo que quería por ahí comentarles sobre el inicio de que Eusebio pues se convierte en ministro hasta 1931. Antes de 1931 no era nada ministerialmente hablando. Entonces, en 1938 él renuncia al bautismo de la IS y se hace bautizar por Lino Figueroa y Cristiano Santos. Sí. En 1943 desconoce aquellos bautismos y vuelve a rebautizar la iglesia porque toda la iglesia y él mismo estaban en sus delitos y pecados. Sí. Fue Entonces, José Chávez y Alfonso Herrera. exactamente, hermano. Entonces, le agradecemos por ahí a XLDM y amigos el comentario, porque sí, tiene razón. De hecho, ellos tienen también mucha información y ellos tienen los libros originales de la IS y algunos otros libros por ahí. Sí, yo sé que la hermana Libertad está ocupada, pero le mandé el link por si gusta participar, hermana, con confianza. Bienvenida. Adelante, brother. Sí, pues nada más era lo que quería comentar, Héctor, Perfecto, brother. Y como para cerrar nada más, decirle por ahí a la hermana que habló, que igual tratamos hasta donde sea posible, o más bien tratamos de no hablar cosas que no tengan fundamento o que no nos consten. Y pues quiero cerrar porque ya va a ser en 1 hora el otro en vivo, ¿verdad? Sí, ya no tarda el otro. Bueno, falta 1 hora y 20 minutos. Sí. Nada más quería, pues ahora sí que hacer un pequeño resumen de lo que es el caso del actual apóstol, Nazón Joaquín, porque la primera audiencia de Nazón, creo que ya por ahí la subió usted a su canal. Sí. La primera audiencia que fue el 4 de junio del 2019, esto lo dicen los abogados de Nazón y obviamente es autorizado por Nazón y es Nazón el que lo dice. No estamos hablando nosotros, por ahí a la hermana de la luz del mundo, si está todavía por ahí, no estamos hablando nosotros. El video lo subió Denise Merker, pero también usted lo subió a su canal. Sí. En ese video, el abogado Dimitri Godín dice, a nombre de Nazón Joaquín, dice, estas niñas ni siquiera son niñas, no son niñas, estamos hablando de que no son niñas por debajo de los 14 años, sino que son niñas entre 14 y 17 años. Por lo tanto, estamos hablando de que se trata de un caso de estupro, no es violación. O sea, desde la primera audiencia que tuvo Nazón Joaquín, él mismo aceptó que había tenido relaciones íntimas con esas niñas. Nada más que dijo que no las abusó.
Después, el 23 de agosto del año 2019, en una moción que meten los abogados, ellos anuncian que esta muchacha, Yendo 4, pues tenía una relación sentimental y de varias relaciones que había tenido con Nazón Joaquín, ella escogió una para acusarlo de que fue violación, pero que también fue sexo consensual. Inclusive se habla también de que ella realizaba grooming, que ella acicalaba y reclutaba niñas para su cliente, así dijo el abogado. Entonces, Así es. después, un año después, el 18 de agosto del 2020, ahora ya el abogado Jackson, porque cada abogado lo puso como adúltero, cada abogado. El abogado Jackson dice, refiriéndose a Yendo 5, que ella fue la que entró a su recámara solita y que ella fue prácticamente la que lo pervirtió a él. Entonces, estamos hablando de lo que están declarando sus abogados a nombre de él, eso quiere decir que lo declara él mismo, no estamos hablando de más. Después, el 1 de junio del año 2022, Nazón Joaquín, bueno, los abogados de Nazón meten una moción para que no se fuera a presentar en el juicio el video donde Nazón tiene una relación íntima con Susana Medina Oaxaca, pues que tiene un desenlace muy lascivo y todos sabemos ya cuál es. Así es. Entonces, después, esas niñas que el día 4 de junio del 2019 él había dicho que había sido sexo consensual con ellas y que era un caso de estupro, el 3 de junio del año 2023 se declara culpable de obligar a 2 de ellas a practicarle sexo oral y de abusar sexualmente de la tercera. Ese es a grandes rasgos lo que quería por ahí compartirte, Héctor, y que pues no sé si hay por ahí alguna pregunta o alguna cosa, o algún No, está comentario. todo muy claro, brother. Así, estaba planeado darle lectura a todo esto de que tiene mucha relevancia y para que la gente conozca, porque no nos gusta la mentira, ¿verdad? Son varios libros, ¿verdad? Está la Iglesia del Buen Pastor, la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Está la IS, ¿verdad? Y está la historia que narra la misma iglesia, la luz del mundo. ¿Verdad? Dice siempre el brother Rafa Ortu, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Le agradezco mucho, brother Carlos, y estamos a la orden. Sí, ahí si observas en la nota periodística, me llamó mucho la atención la nota periodística del 26 que habla de que la violación de Guadalupe Avelar fue en complicidad con la señora Elisa. Y Sí, después los sí. otros testimonios narran que las violaciones que Samuel hizo fueron en complicidad con Eva García. Las narraciones nuevas dicen que esta señora, la esposa de Nazón, Alma Zamora, estaba presente cuando Nazón hacía sus cochinadas. Entonces, Sí. bueno, no sé si se pondrían de acuerdo desde aquellos tiempos, desde el 42, todas para denunciar todo lo mismo, o cómo le harían. Sí, no, es lo mismo, están cortadas con la misma tijera y es lo que vamos a hablar a las 7 de la noche para que estemos al pendiente, ¿verdad? Van a hablar varias víctimas, ¿verdad? Inclusive mi hija Gemima va a estar participando, ¿verdad? Y vamos a estar al pendiente, ¿verdad? Porque todo esto, brother, es ¿verdad? Hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? La historia de la secta mafia, la luz del mundo, ¿verdad? Pues es muy grande y hay que hablarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Porque hay mucho trabajo por hacer, mucha gente vive engañada, mas sin embargo, todos estos programas, los canales Sex de la Luz del Mundo, que están dedicados a hablar verdad, ¿verdad? Es lo que estamos haciendo, estamos tratando de despertar conciencias, de decirles, esta es la realidad, ¿verdad? No estamos queriendo que se salgan porque cada quien es libre de ir a cualquier iglesia, ¿verdad? Hay libertad de creencia, mas sin embargo, para que sepan dónde están pisando. Pues sale, pues Héctor, pues vamos a prepararnos para el de las 7 de la noche, ¿qué te parece? Perfecto, brother, perfecto. Pues pues le agradezco mucho, brother, ¿verdad? Todo lo que leyó y los libros, me los manda otra vez, ¿verdad? Toda la información que pueda para seguir exponiendo a la secta Ajá. la No, luz y del sobre mundo. todo para que quien te lo solicite, tú se los puedas enviar, Héctor, y ellos los puedan leer. Perfecto. No, perfecto, brother. Me manda la información. Me interesa mucho que todos los hermanos ex de la luz del mundo y todos los de la luz del mundo
conozcan la historia original, que es la que está escrita en el libro La Luz del Mundo, breve historia de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Esa es la historia original. Obviamente tiene elementos ficticios muchísimos, pero esa es la historia original. Las demás historias ya son maquillajes de esa historia. Sí, así es. Dale, pues, Héctor, pues me despido. Hasta Ándele, luego. brother, le agradezco mucho. Le Bye. agradezco mucho. Dios lo bendiga. Bye bye. Pues fue Carlos Arciniega, ¿verdad? Nos trajo la lectura, ya nos lo había dicho, quería que se leyeran estas partes, ¿verdad? Ya lo expuso en una manera clara, firme, directa, ¿verdad? Acerca de la historia de la secta mafia, la luz del mundo. ¿Verdad? Para mí es pues muy grato estar participando en esto. Yo no cobro dinero, ¿verdad? Dicen que cuánto me paga la Iglesia Católica, ¿verdad? Que quién me está pagando. No, yo no cobro, yo lo hago, ¿verdad? De esta manera libre, me siento muy bien al hablarlo, ¿verdad? Yo pertenecía a la secta, por 23 años, ¿verdad? Fui ministro de este movimiento religioso, ¿verdad? Y es para mí un placer poder y seguir hablando todo esto. La historia de la luz del mundo, hay quien la cuenta de una manera, hay quien la cuenta de otra, ¿verdad? Y era mandamiento de Samuel Joaquín, ¿verdad? Estar recordando la historia cada 14 de febrero. Pues saludos a toda la audiencia, nos metimos de lleno, ¿verdad? Para escuchar al brother Carlos Arciniega, ¿verdad? Pero le mando saludos a todos en el chat. Estuvo Leticia Albarrán desde Guadalajara, Henry Granados, Bori, Anaquín, Yesman, Mari Frutos, Maraí Frutos estuvo en la audiencia, Ave Negra, Barbarone, Aníbal Barca, Aldo Román, Carmen Molina, la doña, la tía Madaí estuvo también presente, Diagnostic, Mr. Red, Blue Demon, Fanny Mengo, fulanito de tal, un saludo a todos, a todos en el chat, ¿verdad? Estuvo muy concurrido, ¿verdad? Y les damos muchas gracias ¿verdad? Porque siempre están al pendiente, ¿verdad? De estos podcasts. Para mí, Nazón Joaquín es un vaso de deshonra, ¿verdad? Un vaso de deshonra, ¿verdad? Que todo el mundo debe de saberlo. En una casa grande hay utensilios de oro, de plata, ¿verdad? Hay utensilios de diferentes materiales. Nazón Joaquín es un vaso de deshonra, porque los tres apostoletes, como les llamo yo, ¿verdad? De la secta mafia, la luz del mundo, ¿verdad? Son pedófilos. Simiente Santa también está presente, le mando un saludo. Pues soy Héctor Vera, estoy a la orden, ¿verdad? Y nos vemos en un momentito más para que para vernos, para platicar más acerca de las groomers de la secta mafia, la luz del mundo. Soy Héctor Vera y estoy a la orden. Aquí nos quedamos con la imagen, ¿verdad? Del más hermoso encadenado, ¿verdad? Encadenado, ¿verdad? Y y es para mí un placer estarlo exhibiendo, ¿verdad? Porque esto es la secta mafia, la luz del mundo. Nos vemos en unos momentos. Dios los bendiga. Les agradezco a todos y nos vemos en un momento. Soy Héctor Vera. Cada vez somos más y somos más fuertes.